Vamos a ver la clase 1.5 que se llama Teorema sobre triángulos isósceles y equiláteros. En este tema de octavo grado vamos a ver el teorema primero del triángulo isósceles y luego del equilátero, ¿verdad? En la letra P nos dice, demuestre que si la medida de dos ángulos de un triángulo es igual, entonces la longitud de los lados opuestos a estos ángulos también va a ser igual, ¿verdad? Y si se fijan, le dan el siguiente triángulo ABC, donde a usted le están diciendo que este ángulo va a ser igual a este ángulo. Entonces lo que tenemos que determinar o lo que tenemos que demostrar es que los lados opuestos a los dos ángulos iguales también van a ser iguales. ¿Qué quiere decir? Este ángulo es su lado opuesto sería este, ¿verdad? Y de este ángulo su lado opuesto este. Por lo tanto, hay que determinar que este lado y este van a ser iguales. Veamos lo que dice aquí. Este resultado se suele enunciar como a ángulos de igual medida se oponen lados de igual longitud. Veamos la solución. Trazando la bisectriz del ángulo CAB, se tiene que, para poder determinar si los dos lados son iguales, tenemos que trazar una bisectriz para determinar si los dos lados son iguales. ¿Y cómo trazamos una bisectriz? Recuerden que para trazar una bisectriz es el segmento que divide a un ángulo exactamente en dos partes iguales. Por lo tanto, si nosotros queremos trazar la bisectriz de este ángulo, nosotros vamos a pasar un segmento recto a medida de que me divida a este ángulo en dos partes iguales. Si se fijan, acá está ya trazada la bisectriz y está el ángulo, dividido en dos partes iguales, ¿verdad? Aquí me dice, mire, el ángulo BDA. Veamos cuál es el ángulo BDA. El ángulo DBA es este ángulo de aquí, es igual al ángulo DCA, a este otro ángulo, por la hipótesis, ¿verdad? La hipótesis es el enunciado que le dan en el ejercicio. Ahí ya nos decían que estos dos ángulos son iguales. Eso es lo primero. Luego decimos, recuerden que esto es la demostración. Luego decimos el ángulo DAB. DAB es este ángulo de arriba, el que se formó, el que se dividió en dos partes. Es igual al ángulo DAC, al otro ángulo que tiene a la par, ¿verdad? Es igual por construcción de la bisectriz. Recuérdense que la característica de la bisectriz es que divide a un ángulo en dos partes iguales, por lo tanto, este ángulo con este van a ser iguales. Luego el ángulo DBA, este de aquí, BDA, sí, este de aquí, es igual a 180 menos el ángulo BDA más el ángulo DAB por el teorema de ángulos internos de los triángulos. Así es, ¿verdad? Si usted a este ángulo va a ser igual a restarle 180 y sumarle los otros dos ángulos. ¿Qué quiere decir? Recuerden que la suma de estos tres ángulos de adentro con este que se formó tiene que ser 180 grados, ¿verdad? Por eso, si usted resta 180 y le resta estos dos ángulos, la suma de estos dos va a obtener el valor de este ángulo. Por eso decimos que es igual, ¿va? Y lo mismo también tenemos que lo del otro lado del otro triángulo, de este ángulo de aquí que se formó, ¿va? Entonces va a ser lo mismo. Si usted a 180 le resta este ángulo y este ángulo, va a obtener este, y este va a ser igual a este. Por lo tanto, vamos a tener que también el teorema es igual, ¿verdad? Entonces dice, el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD por criterio ALA. AD es común con el ángulo BDA es igual al ángulo CDA y el ángulo DAB es igual al ángulo DAC. Entonces usamos el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo, donde determinamos que tiene dos ángulos iguales y también un lado en común. Si se fijan, el lado de la bisectriz es el lado que se comparte en ambos triángulos, por lo tanto podemos determinar que sí son lados iguales, ¿verdad? Ahora vean lo que dice en la letra C.
En un triángulo, si dos ángulos tienen igual medida, entonces los lados opuestos tienen igual longitud. Si usted partiese exactamente por la mitad de esto y lo doblase, estos lados coincidirían. Por lo tanto, van a ser iguales, ¿verdad? Ahora veamos, esto es para un triángulo isósceles. Vamos a ver para el equilátero. Dice, demostrar que si todos los ángulos de un triángulo son iguales, entonces es un triángulo equilátero. Veamos primero. Demostremos que si todos los ángulos de un triángulo son iguales, aquí me dice que este ángulo es igual a este y a este, que entonces es un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque recuerden que los equiláteros, sus tres lados son iguales, y si sus tres ángulos son iguales, también sus tres lados van a ser iguales, y eso ya lo vimos en el tema de ayer, ¿verdad? Entonces ya lo podríamos ir diciendo, pero quieren que lo demostremos. Aquí dice, miren, el lado AB, este de aquí, es igual al lado AC, porque el ángulo BCA es igual al ángulo ABC. Este ángulo y este son iguales, y como este sería el lado que sale de ahí, entonces van a ser iguales, ¿verdad? Aplicando el resultado del teorema, y lo mismo pasa para cada lado que me dan ahí. Por lo tanto, podemos decir que AB es igual a BC y es igual a CA, y el triángulo es equilátero. Es muy sencillo de decirlo. ¿Por qué? Porque si tiene sus tres ángulos iguales internos, por lo tanto sus tres lados también van a ser iguales. Y esa sería la demostración que usted tiene que ir haciendo, ¿verdad? Decir que el lado AB es igual a C por el ángulo, que los dos ángulos que comparten ahí también son iguales. En la figurita que tenemos abajo del lapicito, lo que usted tiene que hacer es utilizar los datos en la siguiente figura. Demuestra que el triángulo FAB, que sería FAB, ese triangulito, y el triángulo FBC, el de la par, el FCD, este, y el último FDE, son equiláteros, que los tres triángulos son equiláteros. Eso es lo que vamos a determinar.